Hola anfitriones, bienvenidos al podcast Mundo B&B. Mi nombre es Juan Pablo Telles Girón y yo seré su anfitrión el día de hoy. En el capítulo de hoy tenemos un invitado muy especial, a Javier Benzuzán. Él nos va a platicar de su empresa Benzumar y de cómo él empezó en este mundo del hospital desde una muy temprana edad. Él, mientras estudiaba, empezó a trabajar como mesero en un restaurante y ahí empezó a aprender del mundo de la hospitalidad y el placer que da el trabajar para darle esta felicidad a alguien, para atender a alguien, ¿no? Que es lo que nos trae a la mayoría a este mundo de la hospitalidad. También nos cuenta su trayectoria, cómo fue que consiguió sus primeras propiedades trabajando en ese restaurante y después cómo recibió una oferta de trabajo en un hotel en el que fue aprendiendo estrategias de limpieza, de manejo de inventarios y todos los engranes que lleva el trabajar en un hotel. Javier me impresionó mucho porque es una persona muy joven, pero es muy exitoso en este sector. Él tiene su empresa Benzumar, que opera propiedades en la costa de Málaga. Es una de las costas más lujosas de España y cuenta ya con varias propiedades de lujo. Acompáñame a escuchar a Javier y su trayectoria a través de este sector y cómo ha logrado lo que ha logrado. Adelante con el capítulo. Perfecto. A ver. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast Mundo B&B. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Pues aquí recién, justo acabo de llegar de una vivienda, como ya te había escrito por WhatsApp, y nada, deseando hablar contigo y lo que ya te comenté la otra vez. Te Oye, agradezco sobre todo. cuéntame, tu empresa se llama Benzumar y tú tienes 24 años. 25. 25 años con una empresa ya de administración o de alojamientos de renta vacacional. Eres un emprendedor nato por lo que escuché en la plática pasada y estás haciendo este negocio de renta vacacional de manera extraordinaria. Cuéntanos un poquito de cómo llegaste a este mundo de la renta vacacional o de la renta a corto plazo. Pues mira, yo te comento. A mí es verdad que el mundo de la vivienda, ¿no? Siempre me ha gustado, porque es verdad que mi padre se dedica al tema de compra-venta de terrenos, este tipo de cosas. Entonces sí que es verdad que desde pequeño siempre he estado un poco vinculado, ¿no? A este tipo de cosas. Pero, bueno, yo trabajaba también de camarero desde que era muy joven, porque yo realmente estaba haciendo bachillerato, terminé la ESO, empecé bachillerato y era muy joven y empecé a ganar dinero, ¿no? Y claro, comparado con mis amigos y tal, pues veía, decía yo, uff, ¿no? Ahora puedo hacer cosas y tal, y los demás no tienen nada, ¿no? Entonces sí que es verdad que en ese aspecto me acomodé un poco, ¿vale? Pero no dejaba de estudiar, o sea, yo seguía estudiando y tal. Y un día en el restaurante, pues llegó un hombre y comentaba, ¿no? Que necesitaba a alguien que le gestionara la vivienda y tal. Yo le decía todo que sí, porque es verdad que yo nunca he solido, no suelo pensar mucho las cosas, ¿no? Entonces yo iba para adelante, pero en mi cabeza pensaba, estaré preparado, sabré hacerlo realmente, sabré cómo es y tal. Y bueno, realmente era una vivienda. Poco a poco al principio yo hacía el jardín, intentaba pintarla, o sea, yo intentaba hacerlo todo, hasta que me di cuenta que lógicamente había que delegar si de verdad quería hacer poco a poco las cosas bien, sobre todo teniendo más vivienda. Después mi tío me dejó otra vivienda y claro, ya solo con una realmente, ¿vale? Porque era una vivienda grande y tal, me di cuenta que poco a poco iba aprendiendo y tal, y me di cuenta que dejaba una rentabilidad que yo mismo pensaba que si tuviera tres de esa misma manera, realmente ganaba más que en un trabajo normal, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, yo seguía compaginando mis estudios con el alquiler vacacional y trabajando de camarero, ¿vale? Porque es verdad que yo trabajaba en ese, bueno, y trabajo en ese restaurante desde muy pequeño, ¿no? Y al final es eso, cuando tú tienes una emoción muy fuerte, ¿no? Que eso yo es lo que hablaba el otro día con un gran amigo que tengo, yo creo que la motivación lo es todo, 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 todo. Y si tú, por ejemplo, trabajas en algo que no te gusta, la vas a terminar perdiendo. O sea, al final es algo que no te llena. Yo sí que es verdad que de camarero veía a la gente, ¿no? Y, bueno, a mis compañeros más bien, y algunos eran mayores, ¿no? Yo pensaba, así voy a estar yo con 50, 60 años, 40, lo ves a todos que están un poco, ¿no? Como se le nota, ¿no? Un camarero cuando trabaja 12 horas, que al final trabaja más de la cuenta y tal, se nota que es una persona que está un poquito más, se le nota en la piel, se le nota mucho en todos los aspectos. Entonces sí que es verdad que, claro, yo decía, ahora que soy joven me da igual, porque incluso he llegado a trabajar en un hotel de camarero y en el restaurante, ¿no? Que al final era un buen restaurante, se ganaba mucho dinero y tal, pero
quería un mejor estilo de vida, por así decirlo. Entonces, mira, una anécdota. Yo con 19 años sufrí una depresión brutal, ¿vale? Por este tipo de cosas que te estoy comentando. Claro. ¿Por qué? Porque mi objetivo desde pequeño siempre ha sido obtener, obtener, obtener. Siempre de la motivación, obtener en cuanto, pero no económicamente, sino obtener resultados de algo que me guste y de que yo pueda ayudar a la gente. ¿Me entiendes? Entonces, sí que es verdad que yo estaba trabajando de camarero y trabajaba, como te he comentado, en el hotel y en el restaurante. Trabajaba desde las 9 hasta las 1 en el hotel, después de 2 a 6 en el restaurante y de 7:30 a 11:30 en el hotel. Así un día, otro día, otro día. Ganaba mucho dinero, pero al final te das cuenta que tu cuerpo al final también tiene un límite. Y claro, te comes mucho la cabeza y no haces algo que veías que había dinero y que se ganaba, pero no era la finalidad que yo creía. Entonces, claro, al final cogí un poco de depresión. Soy totalmente sincero, yo no tengo filtro y siempre hablo y digo todo lo que siento. Cogí una depresión y poco a poco pues fui con el tiempo a ayuda también de psicólogos, gente experta y tal, pudiendo ver y lógicamente mi problema venía de ahí, que quería conseguir mucho siendo muy joven. Incluso la gente, ¿no? Que yo siempre me he rodeado de gente más mayor, gente con negocio y tal, me decían, tranquilízate, todavía eres muy joven, con el tiempo irás consiguiendo. O sea, no puedes tener con 18, 19 años la vida que tiene una persona con 50 y algo, ¿no? Por así decirlo, al Claro. final todo también es un proceso de vida, lógicamente. Entonces eso, al final seguí estudiando, ¿vale? Estudié comercio internacional, me especialicé en marketing, o sea, todo bien, pero realmente a mí me faltaba algo. Y con el tema de las viviendas vacacionales yo sentía que había ahí algo, ¿no? Entonces ya para terminar un poco de formarme completamente, me fui a Irlanda 6 meses, ¿vale? Y yo aquí, verdad, que tenía una vida, no estaba mal, ¿no? Tenía mi trabajo en una agencia de marketing, también seguía los fines de semana trabajando en el restaurante, llevaba las casas porque eran 2 casitas, entonces le iba llevando con facilidad y al final estaba muy cómodo. Pero yo siempre soy una persona que termino una cosa, necesito otra. Lo que te comento, voy por motivaciones, ¿no? Que pienso que la motivación es esencial para todo, porque en el momento que se te va la motivación, tiras de disciplina. Yo veo motivación y abajo disciplina. Cuando no tienes motivación, tira disciplina. Pero la disciplina, si pasan 2 meses y no tienes nada de motivación, se te va a terminar yendo. ¿Me entiendes? Al final también siempre tienes que tener algo de motivación. Por eso cuando en una relación no hay motivación, al principio, ¿por qué va todo tan bien? Porque hay motivación, ¿no? Con el Sí, tiempo se 100%. va tal, no hay motivación, fuera. Cuando alguien se mete en una carrera estudiando y la carrera no le termina gustando, el primer año lo puede soportar, el segundo también, tercero, cuarto y una especialización es imposible. No hay motivación. Por muchas disciplinas que tengas, es que siempre tiene que haber una base de motivación en todo, ¿no? Entonces, eso, con la vivienda, al irme, porque me fui en la temporada baja, de aquí yo terminé la temporada alta, la alquilamos 6 meses y esos 6 meses justo me fui yo a Irlanda, con la idea de cuando volviera a tener esas 2 viviendas también. Allí yo ya pensaba, porque como no sabía bien inglés y tal, me metí en una empresa en un hotel y era linen porter, iba con un carrito y tal y llevaba las toallas a la limpiadora, que todo eso al final también ayuda, porque ese tipo de experiencia me ayuda también en el tema de limpieza, en observar también a las limpiadoras mismas que van a las viviendas, no a limpiar y tal. Y, y en ese aspecto, claro, yo ya tenía en la cabeza, digo, ¿cómo no he hecho? No lo he montado, o sea, lo pensaba mucho y no lo montaba, lo pensaba y no lo montaba. Yo pensando esto mientras trabajaba, ¿vale? Como que me castigaba un poco. En plan, ¿de verdad siempre lo está pensando? ¿De verdad es lo que quiero? Y me hace falta darme cuenta ahora al 100% del todo, aunque ya lo sabía, ¿no? Pero era como que ya allí lo tenía al 100% aclarado que era lo que yo quería hacer. Incluso allí hice el logo, la página web y ese tipo de cosas. Compré el dominio, ¿no? Este tipo de cosas para que cuando llegara a España estuviera todo hecho. Y ya sobre la marcha arrancar con más facilidades. Entonces pues, vine a España y ya está. Desde hace un año y medio abrimos la empresa, empezamos con 2 viviendas, como te estoy comentando, y a día de hoy tenemos 32. Así que muy contento, la verdad, y poco a poco, pues al final, lo que más emoción me da y me gratifica es el ver cómo poco a poco, ¿no? Tenemos los gestores,
las personas de contabilidad, secretaria, gente de limpieza, lavandería. Al final vamos creciendo y somos como una familia. Entonces ver eso a mí también es algo que me llena muchísimo. Claro. Y este crecimiento de 2 a 33, a 30 propiedades, me comentas que lo tuviste como en un lapso de 6 meses. No, no, 1 año y medio más o Un menos. año y medio, perdón, ok, un año y medio. Oye, y a ver, a mí me llama mucho la atención que hayas tenido este episodio de depresión, además, otra vez, como todo mundo todo te lo dice, muy joven, tan joven, ¿no? Igual y por querer comerte el mundo tan rápido, Eso, que a todo mundo creo que nos pasa en diferentes etapas de nuestra vida. Pero sí, efectivamente, que hayas sido tan joven y que hayas tenido esos trabajos, yo creo que tú tienes un pie adelante de muchos, de muchos que empezamos empresas como la que tienes ahorita sin tener idea del mundo de la hospitalidad, ¿no? Nuestro conocimiento de hospitalidad se limita al ser viajeros y saber cómo nos gusta viajar y cómo nos gusta que nos reciban. Pero tú tuviste una escuela impresionante, ¿no? Porque tienes dos lados muy interesantes, el de camarero, el de los restaurantes y el lado del hotel. Al final del día eso es la mejor escuela que podrías tener. Muchos de nosotros empezamos a aprender a tender una cama de manera correcta, a hacer una alberca, a limpiar una alberca de manera correcta, haciéndolo y cometiendo errores directamente, ¿no? El que tú hayas tenido esa escuela es muy impresionante, ¿no? Y otra, que hayas tenido este episodio de depresión y que hayas decidido emprender una empresa de hospedaje. Y además una empresa de hospedaje que es la renta vacacional, que tiene sus complicaciones bastante diferentes a las de un hotel. Entonces, o sea, al ser locaciones remotas o locaciones diferentes, al estar a distancia, al no poder tener a tu staff en un solo lugar que atiende todas las habitaciones, sino lo tienes que estar moviendo, es llamativo. Mucha gente se desploma, se desmorona, ya que tiene esta empresa de renta vacacional o rentas a corto plazo, porque es muy complicada. Tú tuviste el brinco de haber pasado de ese mundo de la hospitalidad al de las rentas a corto plazo y pues la verdad que es impresionante. Justo, yo creo que lo que dices tiene toda la lógica, que tienes que tener esta resiliencia o esta motivación para poderlo lograr, ¿no? Y tener esta motivación diaria y transmitirlo a tu equipo. Yo creo que es el paso correcto a seguir. Y pues mira, te felicito por lo que has logrado. Porque 30 propiedades se dicen fácil, pero el que las 30 sean rentables, las 30 funcionen de manera correcta, las 30 tengan buenas calificaciones, ¿no? Los huéspedes se vayan contentos en el 99% de las reservas, es algo que es impresionante, ¿no? Y que lo hayas logrado esto a los 25 años, también es impresionante en sí, ¿no? Ya cada vez hay emprendedores más jóvenes, lo vemos todos los días. Y para mí sigue siendo impresionante, tío. No te llevo tantos años, te llevo unos 8 años, pero es impresionante que a los 25 ya tengas tu empresa, ya tengas, como dices, secretaria, contadores, camaristas. ¿Verdad? Que felicidades. Yo creo que a todos los que estamos aquí nos deberíamos de escuchar qué es lo que haces y cómo lo manejas, ¿no? Que muchas justo, gracias. que justo aquí me lleva a preguntarte, me contabas que estás en 3 ciudades, 4 ciudades a lo largo de la costa, ahí en Málaga. Exactamente, mira, nosotros estamos desde Marbella hasta Sotogrande, ¿vale? Pasando por Estepona, por la zona de San Pedro de Alcántara, Benavís, Manilva, hasta Sotogrande, que ya es provincia de Cádiz, Y todos son ¿vale? zona turística 100%. Toda es zona turística, o sea, va toda realmente unida. Va desde, como te comento, desde Marbella, una zona totalmente puntera, incluso tú que vives en Sudamérica lo conoces, imagínate, es de las mejores zonas que hay, y hasta Sotogrande, que es un puerto totalmente increíble, está dando también un boom. Yo tengo viviendas allí que se alquilan una facilidad tremenda, incluso en invierno, o sea, y viene gente también de todos lados del mundo. Incluso Estepona, por ejemplo, que se está poniendo también un poco a la altura de Marbella, es una zona que está al lado, es lo que te comentaba la otra vez. Hay personas que muchas veces van a Marbella, pero alquilan en Estepona, que es el pueblecito que está justo al lado, bueno, pueblecito, casi una ciudad, porque tiene en torno a 100.000 habitantes. Y claro, van al lado porque a lo mejor el precio es algo más bajo y a 10 minutos está, bueno, 15, 20 minutos está con el coche ahí, ¿no? Sí que es verdad que aquí también se está construyendo muchísimo.
Entonces al final se está poniendo un poco a la par. Cuando también todo el mundo se va para el lado, al final también los precios crecen, ¿no? Empiezan a subir, claro. Oye, Exactamente. y platicamos la vez pasada cuáles eran tus metas a corto, mediano plazo en cuanto a crecimiento. Creo que habíamos platicado de esta necesidad de crecer, 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 ¿no? Recibir más propiedades, más propiedades. Y me has platicado Sí. que tuviste como te diste este Yo, freno, ¿no? yo al principio lo que me daba cuenta era de, claro, cuando tienes dos, prácticamente no quieres empezar a coger todo lo que pilles. Entonces ahí cogía muchísima vivienda. Que después me daba cuenta que a lo mejor cogía una muy buena vivienda y con la rentabilidad que le sacaba, me daba como a lo mejor 4 otras viviendas, ¿no? Que eran de menos calidad o menos precio, como queramos ver. Entonces, claro, en ese aspecto, lo que yo tenía claro era que son 4 veces más trabajo en todos los aspectos: lavandería, limpieza, 4 veces más check-in, 4 veces más check-out, ¿no? Entonces, claro, yo decía, bueno, esta es una muy buena vivienda, si la comparamos, que me da el mismo rendimiento que otras 4, al sí a la larga es mucha la diferencia, ¿no? Entonces, dejamos de coger ese tipo de vivienda más estándar para que fuera mediano alto nivel, por así decirlo. Entonces, en eso es en lo que nos hemos ido posicionando después, anteriormente. Entonces, como bien dices, ¿qué quiero en el futuro? ¿No? Eh, realmente, creo que ahora mismo, fíjate, y la verdad que no me gusta, ¿no? Decirme cosas a mí mismo porque al fin y al cabo, pero, de verdad, pero me comenta la gente con la que trabajo y tal, y este tipo de cosas, somos sin duda alguna de las mejores de la zona, pero sin duda alguna. Pero por eso mismo, porque es lo que te comentaba la otra vez. Al final, mucha gente me dice, ¿eres inmobiliaria y tal? No, no soy ninguna inmobiliaria. No tengo nada que ver. Yo no vendo, no tengo alquileres, A largo plazo. no, ¿vale? No tengo el típico alquiler convencional, no. Soy 100% especializado en alquiler vacacional. Tenemos todo tipo de servicios: limpieza, lavandería, jardines, tema de piscinas, todo tipo de reformas, o sea, todo. Llevamos todo tipo de cosas, pero para el alquiler vacacional. Entonces sí que es verdad que si alguien me llega y quiere vender una vivienda o este tipo de cosas, tengo una empresa con la que colaboro, pero que esa parte. Bensumar como tal se dedica al 100% el alquiler vacacional. Claro, Y que era aquí otra cosa. hablamos, o sea, justo aquí hablamos de esa importancia, ¿no? De enfocarte 100% a lo que vas a hacer, ¿no? Y no querer ramificarte. Y va muy de la mano con el no querer agarrar propiedades de todo tipo por el simple hecho de agarrar propiedades. Enfocarte en el mercado que vas a atacar, sea mediano, sea alto, sea el mercado que quieras, enfocarte y enfocarte en lo que haces, enfocarte en la especialidad de lo que es tu empresa, ¿no? Porque sí, muchas empresas empiezan a flaquear cuando empiezan a agarrar otras oportunidades que tal vez no es el momento que las agarren, ¿no? Tal vez no es no tienen el equipo necesario para agarrarlo, ¿no? Pero como quieren abarcar tanto, empiezan a flaquear y es cuando empiezan a tener malas reservas, empiezan a tener malas funcionalidades de propiedades. Sí, Todo. Yo muchas veces pienso que quieren abarcar tanto que no abarcan nada, por así decirlo. Porque si tú pones un pie aquí, otro pie allí, otro pie allí, finalmente no tienes un buen pie en ningún sitio, ¿me entiendes? Entonces mi idea era hacer todo lo que veía yo que hacían fallos en inmobiliarias, hacerlo. Por ejemplo, cuando ellos te dicen, tienes que estar un año con nosotros y tal, yo estoy tan seguro de cómo lo hacemos y la rentabilidad que tienen las personas con las que trabajan con nosotros, que no tenemos tiempo de permanencia, ninguno. Y la gente no se va. Entonces, ese tipo de cosas, o por ejemplo, el dinero se lo enviamos directamente al propietario, ¿no? Que otra persona podría decir, no, no, lo enviamos a nosotros y después a final de mes le enviamos al propietario. Dinero directamente al propietario. O sea, hacía todo tipo de cosas que veía que al propietario le iba a gustar y le iba a interesar más. Dinero totalmente al propietario. El propietario al final le interesa, a final de mes, cuando yo le pase la factura, pagarme para seguir también generando dinero prácticamente sin encargarse de nada. O aquí, por ejemplo, en esta zona es tan turística que hay gente de Suiza, Bélgica, Alemania, Holanda, Islanda, muchos países, y no están ni aquí. Y venían 2 semanas en verano y ya está. Y ahora están durante todo el año sacándole una rentabilidad y las 2 semanas que vienen, encima, la disfrutan tal cual. O sea, me dicen de tal fecha a tal fecha, yo la bloqueo y ya está. Y el resto del año le genera una cantidad muy considerable de dinero. Entonces, claro. claro,
es un cambio muy grande. Aquí hay un tema muy importante, lo que dijiste, de el tener también feliz al otro cliente, que es el más importante, el dueño. Muchas veces se nos olvida que es el cliente más importante, porque sin la propiedad no podríamos recibir al huésped, ¿no? Y yo creo que ha ido cambiando mucho con los años la manera en la que en la que nos contratan estos dueños. Y te lo platico porque a lo largo de los años han habido muchas maneras, ¿no? De que si yo me quedo el dinero el 100% y al final del mes le pago yo a él, si hago que se haga una dispersión que se vaya a mitad, que se vaya su parte hacia él y mi parte hacia mí, o si yo me espero a fin de mes para que él me pague a mí, ¿no? Y hay muchas objeciones del por qué se hace de esa manera y por qué ha ido cambiando. En este último año, y en especial aquí en México, y seguramente en España en algunas partes también, yo estoy a favor de que se le pague el 100% al propietario. Y esto es por un tema fiscal, que se le pague a él y después él me pague a mí. Yo le genero a él una factura por mis servicios. Es lo más transparente. El propietario está contento con eso y para mí ya se me hace la manera más sencilla. Y en cuanto a tenerlo contento a él, en cuanto a que él venga a su propiedad a visitarla, en cuanto a la transparencia que le damos a él, el tema de no poner un tiempo mínimo para contratarnos, ese tipo de servicios, justo. Si tú ofreces un servicio de calidad, se van a quedar. No tienes por qué amarrarlo contra su voluntad. De hecho, hasta es una manera en la que puede cerrar mucho más fácil al cliente. Si él está dudoso, porque a la fecha siguen muchos propietarios están dudosos del modelo de renta vacacional, que si me la van a destruir, que si no voy a generar dinero, tienen muchas objeciones en la cabeza. Entonces, si tú le das todas estas libertades de poderse salir, de poder hacer de ellos sentir que tienen el control de su propiedad todavía y no te la están cediendo a ti, con más razón van a firmar contigo, ¿no? Entonces, esto es un llamado a todos los administradores por ahí y que tienen que poner atención porque sí, definitivamente los más exitosos hacen ese tipo de negociaciones. No tienen un límite, tienen 100% de transparencia, ya sea a través de channel managers o de otras herramientas que tengan 100% de transparencia con sus propietarios, para que tengan esa sensación de control sobre su propiedad. Al final, date cuenta, esto siempre se lo intento, ¿no? Transmitir a los trabajadores y tal, que una vivienda, una segunda vivienda, al final es como años y años de trabajo, ¿no? Es mucho dinero invertido por estas personas. Y claro, cuando ellos te dan a ti la llave, tú tienes que tratar esa vivienda con un cuidado incalculable. Y al final yo siempre intento pensar que es como si fuera mía, Claro. ¿vale? Por eso yo filtro muchísimo. Hay muchas ocasiones que filtro tanto que prefiero que no venga alguien a tener algún tipo de problema, de verdad. O sea, tiene que ser de una cierta edad, con un mínimo de días. A mí, por ejemplo, si me vienen para 2 días en un fin de semana, lógicamente no lo acepto. O cosas así, ¿no? Después también le hago algunos tipos de preguntas y tal, para ver si escriben bien. O sea, lo evaluamos todo. Si anteriormente tenía alguna reseña mala, lógicamente no entra. Lo medimos todo para, primero, que sea un perfil bueno y segundo, como te comenté, no usamos tipo de la inteligencia automatizada en el tema de puertas y tal, ¿vale? Lo hacemos manualmente. ¿Por qué? Porque creemos personalmente que ya cada cual es libre de hacer lo que quiera, pero como tenemos un proceso transparente desde, como te comento, ¿no? Contratos, tema de ingresos y tal, pues pensaba que era una de las opciones que, como también veo y comentándolo con los clientes, en el contexto de propietarios, no de clientes huéspedes, más les gusta. Que yo Correcto. al final verifique persona, que realmente esa es la persona que me ha hecho la reserva, que además yo voy siempre una hora antes a la vivienda para ver que todo está bien limpio, que la limpiadora finalmente lo ha dejado todo bien, porque es verdad que alguna que otra vez no ves algún detalle o cualquier tipo de cosa. Por ejemplo, ayer la limpiadora dejó bien la vivienda, una de las viviendas que tenía yo en Puerto de la Duquesa, y faltaba media hora y me acerqué, estaba mirando y tal, y abrí un cajón porque es que lo miro absolutamente todo y no estaba sucio. Pero había una caja de té que estaba como medio empezada y tal, y bueno, yo tengo también en el coche otras, digo, uff, yo ya me asustaba, ¿no? Digo, menos mal que no la he visto. O sea, son pequeñas tonterías que realmente a lo mejor el cliente le da igual, ¿no? Pero
sí que es verdad que yo en ese aspecto soy muy milimétrico. Claro, mira, o sea, podrás decir que al cliente le da igual, pero muchas de esas cosas están en su subconsciente, ¿no? Y son cosas que ellos sí van registrando. Y de eso depende mucho del que tengan una estadía increíble a una buena estadía, ¿no? De eso va a depender mucho que te dejen un review increíble a que te dejen un estuvo padre, ¿no? Y Lo que te comentaba la otra vez, perdona, un segundo, era, por ejemplo, que yo siempre intentaba ir ganando antes de comenzar. O sea, antes de que entraran en la vivienda, a mí me gusta ir ganando. Entonces yo, por ejemplo, si aparcábamos en la puerta, intentamos llevarle las maletas, tampoco estar mucho tiempo hablándole y tal, porque es verdad que al final vienen cansados, vienen de otros países y tal, y al final quieren que te vayas rápido. tienes que Pero saber que leer sepa las caras, ¿no? exactamente, ver bien, ¿vale? Muchas veces gestos y este tipo de cosas hay que analizarlo más, ¿vale? Y claro, yo te das cuenta, ¿no? Hablas un poco, le aconsejas, tanto dentro de la propiedad como fuera, o en términos de restaurante, todo lo que haga falta. Y bueno, llevarle las maletas y ser pues, lo más servicial posible, ¿no? En ese aspecto, siempre Claro. tener su botellita de vino, el agua, tal, este tipo de detalles. Y claro, ya lo dejas, le explicas un poco rápido todo y lo dejas tranquilamente. Sí, 100%. Sí, sí, justo me pasó, tuve un check-in la semana pasada en una casa de lujo de 7 habitaciones y solo llegó una pareja. La acción reservaron una sola pareja, una semana, y los recibí yo. Y desde que llegaron, oye, Juan Pablo, ¿nos vas a dar un tour a una pareja por una casa enorme? Claro que sí, los llevé y tour y platicamos y me acabé quedando como 2 horas. Yo tenía tiempo, era de noche. Yo tenía tiempo y me quedé platicando como 2 horas porque el señor quería plática. La señora se fue a su el cuarto, pero el señor quería plática. Entonces me quedé platicando con él 2 horas y justo le platicaba el que son el tipo de check-ins que extraño, que son muy divertidos. Me ha Ahora pasado incluso cuando tienes tiempo. hasta con una barbacoa, que llegué porque se había fundido una luz y tal, y yo sí que es verdad que bueno, estaba muy cerca, ¿no? Y digo, bueno, es una tontería y tal de una luz, pero digo, pues voy, ¿no? Cambio la bombilla rápido, que se queden tranquilos y tal. Y estaban cenando una barbacoa y al final, fíjate que yo soy de, bueno, venga, me voy y tal, no quiero molestar, esto y lo otro, ¿no? Pero al final estuvimos charlando un poco, no comí, pero estuvimos charlando un poco y bien, la verdad, muchas veces pues también me gusta, ¿no? Indagar un poco y ver al final también un poco de qué quiere el cliente, ¿no? O este tipo de cosas, ¿no? Para también al final ir creciendo. Yo también intento indagar mucho en todo. Todo. También, por ejemplo, otra cosa que nos caracteriza muy bien aquí es el tema de los servicios. Colaboramos con campos de golf, con restaurantes, con temas de barcos, este tipo de cosas para que ellos al final tengan también un mejor precio, ¿no? Claro. Sí, definitivamente. Ese es un tema muy chistoso porque ahorita que platicas de eso, es un tema que yo he estado publicando mucho esta semana en redes sociales, en diferentes grupos aquí en Latinoamérica y en México, donde lancé la pregunta. Ya no me acuerdo cómo la redacté, pero lancé la pregunta diciendo qué tipo de servicios extras ofrecen a sus huéspedes, y lo han visto reflejado en los reviews. Esa fue la pregunta, ¿no? Básicamente. Y es muy chistoso porque, y esto lo escucho de un podcaster americano que escucho, donde Ujú. habla de que el anfitrión actualmente está un poco resentido. Y el anfitrión, en general, estoy hablando a grandes rasgos, y el anfitrión está esta sensación de que no quiere recibir al huésped. Y entonces el huésped tiene esa sensación de que no es bien recibido, de que no es bienvenido, ¿no? Y es este anfitrión que dice en voz alta, esto no es un hotel, te estoy compartiendo mi casa. O que ya están a la defensiva antes de que llegue el huésped, de que no, es que seguro me van a romper los platos, entonces voy a poner platos de plástico. O seguramente se van a portar mal, entonces no voy a poner sábanas buenas, voy a poner sábanas feas o de mala calidad, porque de por sí vienen a destrozar, ¿no? Entonces, como que ya está este pleito entre anfitrión y huésped, en el que ya nos preparamos para estas malas reservas. Entonces solo recibimos malas reservas. Y justo digo, lancé este post en estos grupos de Facebook y esas son las respuestas. Yo lo hago con el podcast para ver cómo está el sentimiento del anfitrión en general. Pero a mí me dice mucho lo que veo en esas respuestas, porque muchos me contestan hasta a mí enojados. Me contestan como,
ese no es tu trabajo. Tu trabajo es ofrecer una propiedad limpia y ya. Todo lo demás ni siquiera lo agradecen. O una puso, no, porque tú les das la mano y te agarran el codo y ni te lo agradecen. Entonces es como, otra vez, como que está este pleito y por lo general es gente que se queja que no tienen buena ocupación. Cuando vemos a los más exitosos, a los que hacen este negocio de manera más exitosa y dicen, bueno, todo el día estoy viendo qué otro servicio extra le puedo ofrecer. Y no es necesariamente por ganar más dinero por vender el servicio. Si puedes vender un servicio y ganar un poco más de dinero, qué bueno. Pero si puedes dar ese servicio y que no te cueste en tiempo y dinero, pero que lo puedes ofrecer un servicio extra, siempre te va a retornar a ti en tu precio por noche. ¿Por qué? Porque vas a tener mejores calificaciones, mejores recomendaciones y gente que regresa. Tu ocupación va a subir, por ende vas a poder subir tu precio por noche porque tu ocupación va a subir. Entonces siempre vas a estar remunerado en ocupación y en tu precio por noche. Entonces yo siempre le digo esto a la gente. Claro, se complementan. Yo siempre le digo a la gente, a ver, o sea, si alguien llega acá conmigo y me dice, oye, justo me pasó la semana pasada, llegaron a ofrecerme, oye, ¿no quieres poner en tus alojamientos, ofrecer los eSIMs, los chips de telefonía digitales para tus huéspedes que vienen del extranjero y también los estos, ¿cómo se llaman? Hay los aparatitos que también tienen internet, se me fue el nombre. El Wi-Fi portátil, ¿no? Sí. Y la comisión es mínima. La comisión es, perdón, No te la preocupes. comisión es algo así como, no sé, o sea, son como 2 € por una semana de comisión. La comisión es lo de menos. Pero yo sí lo quiero para ofrecer ese servicio extra. Yo quiero que mi huésped no tenga que preocuparse por eso. Entonces, antes de que él me pregunte, yo le tengo esta solución. Mira, fíjate que tenemos este servicio, cuesta tanto, aquí lo puedes contratar. Yo sé que funciona, ¿no? Entonces, si este tema del servicio, qué bueno que lo mencionas, el ofrecer estos servicios extras te va a remunerar sí o sí, de alguna Es manera que u otra. lo que tú comentas realmente, ¿no? De las personas que al final te dicen a ti que bueno, que te dan la mano, te cogen el brazo y tal, no les van a ir bien, pero no por nada, porque es totalmente lo contrario a lo que yo te digo de la manera en la que yo lo predico, ¿no? Por así decirlo. Yo al final quiero ir ganando antes de empezar. Y ellos haciendo esos detalles, poniéndole ropa no limpia, ¿no? Por así decirlo, esto y lo otro, al final van perdiendo antes de empezar. ¿Me entiendes? Si tú al final, antes de llegar con el huésped, tienes una propiedad y tienes mucho miedo y es que no puedes ir con miedo, esa es la realidad. Si lo vas a hacer, hazlo bien, si no, no lo hagas. Porque al final, no lo haces, es que es lo que al final volvemos siempre a lo mismo. Si no tienes motivación por algo, no lo hagas. Claro. Porque si te estás forzando en alquilarla, pero pones sábanas o material en general, toallas que se ven que están muy usadas o es que al final te llegan las reseñas negativas solas. Si no ayudas, si yo he ido a Airbnb, yo he viajado muchísimo y muchas veces sí que es verdad que aunque llegue cansado y tal, agradezco que alguien me abra la puerta, me reciba, por ejemplo, yo he llegado alguna que otra vez tarde y tal, me reciba con una sonrisa, ¿vale? Me diga algunos tips importantes de cosas que hacer por la zona y me dé un breve recorrido por la casa y me diga que cualquier cosa, lógicamente, le llame, esto y lo otro, pues al final estoy en un país que no conozco a nadie, pues por lo menos la única persona que puedo conocer o que me pueda ayudar en ese aspecto, aparte de que está dejando su vivienda, es el propietario. Sí, 100%. Sí, 100%. El trato, y eso lo hablan mucho de los anfitriones más exitosos que he entrevistado, hablan de este trato, de cómo el tú, y lo que dijiste tú, el ir ganando antes de siquiera que vayan llegando, te va a asegurar a ti una buena reseña, te va a asegurar a ti que vayas a recibir una recomendación. Y te puedes imaginar que igual y la propiedad va a tener un problema durante la estadía, pero el tú haber hecho esto previo, el tú haber dadole todos estos servicios, el tú haberlo atendido de esta manera, lo más seguro es que ese problema no lo vean como algo que les arruinó la vacación. A diferencia si de ser un anfitrión ausente, que no está ahí atendiéndolos o que no está no necesariamente presencial. O sea, yo entiendo lo que tú haces, tiene gran valor y he entrevistado a otro que ha cambiado mi percepción de cómo soy anfitrión yo, pero no necesariamente tienes que estar presencial porque hay muchos anfitriones que no están presenciales, pero presencial
en el servicio que das presencial, en estar siempre atento a ellos, en tener gente que pueda reaccionar si hay algún problema, en que ellos no se sientan abandonados en una propiedad que no conocen, ¿no? Si tú haces ese tipo de servicio y tienes algún problema durante la reserva, lo más seguro es que te contacten y te digan, oye, Juan Pablo, ¿sabes qué? Tengo este problema, a ver si me puedes ayudar. Y si lo solucionas así, vas a tener un buen review. Tal vez lo mencionan, oye, ¿sabes qué? Pasó esto en la propiedad, pero enseguida Juan Pablo me lo solucionó y mi estadía fue de maravilla, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer que te recomienden, eso es lo que va a hacer que sigas teniendo una buena ocupación y un buen precio, ¿no? Entonces, digo, ahora sí que maravilloso cómo lo estás haciendo. No, exactamente. Sí, es que al final es eso. O sea, cuando yo por eso, una de las cosas que me ha ayudado mucho la hostelería, por ejemplo, que yo aconsejo además a todo el mundo trabajar aunque sea un mes en la vida de la hostelería, porque aprenden muchísimo. O sea, el trato con el cliente, ¿no? La manera en la que hablas, cada cliente es un mundo, cada persona también es una manera en la cual te dirige de forma diferente. Es que yo al final siempre he intentado de cada sitio, ¿vale? Aunque no fuera el que yo sabía que me iba a hacer feliz, nutrirme de lo más importante, ¿no? Al final quedarte con lo bueno. Aún así yo sabía que mi futuro no era ese. Igualmente, una cosa que yo nunca he descartado y que me gustaría más adelante incluso es montar un restaurante, que hace poco casi lo monto, ¿vale? Pero hubieron problemas con las cláusulas y tal. Entonces, posiblemente de aquí a no mucho, monte alguno. Y bueno, pero ya es otra manera. Al final yo siempre lo veía de esta manera, ¿no? Lo quería montar siendo el dueño, ¿no? Y yo Claro. pensaba, digo, soy un duro, pero tenía que ser el dueño. A mí me encanta la hostelería también, la verdad. Es muy divertido. Entonces, Y al final del día, la renta vacacional es hotelería ya. O sea, necesitamos tener básicamente los mismos estándares en cómo recibimos al huésped, cómo damos atenciones. No somos hoteles, pero es interesante. Todo el mundo de la hospitalidad, restaurantes, hotelería, renta vacacional, es muy parecido. Hay un libro muy interesante que no sé si lo has leído o has escuchado, el de Unreasonable Hospitality. Muy bueno. Es súper interesante y justo habla de este servicio top que se da porque habla de restaurantes, es sobre restaurantes y habla de este servicio top que dan en los mejores restaurantes, el ir más allá por tu cliente. Tío, y habla de una anécdota muy interesante que estaba en un restaurante en Manhattan y que era el aniversario de una pareja que llegaron y el aniversario les dieron les dieron algo extra ahí en el restaurante y el mesero escuchó que dejó el dueño, dejó el comensal, dejó una botella de champaña para regresar al departamento y festejar, la había dejado en el congelador y que iba a explotar, entonces que se iba a tener que ir, ¿no? Porque ujú, se acordó en ese momento. Y el sí, mesero le comenta al gerente general del restaurante y se acerca y le dice, no, ya ver, no, danos las llaves de tu departamento, vamos nosotros y la sacamos para que ustedes disfruten. Y entonces le dan las llaves, van al departamento, la sacan y además les llevaron una tabla como de charcutería de botanas para cuando regresaran, pudieran disfrutar con una carta del restaurante diciéndoles muchas felicidades, que disfruten. ¿No? Y entonces, o sea, mucha gente se pondría a pensar como de es un gasto extra innecesario, pero con eso se compraron un cliente de por vida y todas las recomendaciones que ese cliente pueda dar, ¿no? Y además habla este gerente que dice, o sea, el gusto de ver a esa gente feliz, de cómo salen, de cómo se emocionan, de cómo te agradecen, este, o sea, porque también eso tiene un gran valor, ¿no? Esa sensación de satisfacción que tienes cuando se va un huésped feliz, cuando se va contento, cuando le ayudaste en algo durante su vacación, también es una gran paga, ¿no? yo hay huéspedes, ¿vale? De verdad te lo digo, que han pasado de ser personas normales a amigos. Amigos, y eso al final es que yo también creo que una de las cosas por las que hemos crecido tan rápido ha sido porque, aparte, ¿no?, de trabajar con la máxima pasión e ilusión a diario, porque eso es otra cosa que es muy importante, el trabajar día a día. Nosotros realmente, bueno, yo personalmente, yo muchas veces no sé si estoy soñando o estoy hasta despierto cuando estoy en la cama, porque mm, o sea, estoy dormido y estoy pensando en mañana tengo que hacer esto con ilusión, como muchas veces como si cuando eres un niño, ¿eh? O sea, no puede parecer broma, ¿no? Pero había una vez que tenía la primera vez que fui a una vivienda, ¿no?, que era de 2,5 millones de euros, ¿vale? Y
y esa noche yo no podía ni dormir de la ilusión que tenía. Digo, mañana por la mañana tengo que estar allí y tal, tengo que plantear esto, tengo que entrar. O sea, era increíble, era increíble. Por eso yo te digo que si no te gusta, ¿vale? No, es cuestión de tiempo, o sea, es que no vale, ¿no? Pero en general en la vida. Yo en ese aspecto sí que es verdad que independientemente del trabajo y tal, soy una persona que soy muy disciplinado o intento serlo, ¿no? Intento también crecer constantemente, formarme en todo lo que puedo e intentar también ayudar mucho a la gente cercana que tengo, ¿no? Porque si al final no comparto nada de lo que tengo, tampoco me termina llenando. Claro, sí, 100%. Sí, mira, a ver, y he conocido muchos anfitriones, me ha pasado a mí el estar en ese lado como oscuro de que no te está gustando tu trabajo en ciertos momentos. ¿Mm? Y yo creo que a todo el mundo le va a pasar en algún momento, ¿no? Y tal vez perdemos ese camino. Y es lo que estabas diciendo al principio, tal vez perdemos esa motivación, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con el no llevar un plan y con el no llevar una estrategia bien clara, ¿no? Y te lo digo porque pasó con muchas empresas que empezamos en este negocio, en el que no se conocía bien cuál era el camino de este negocio. Y de hecho, a la fecha sigue siendo un negocio tan nuevo que no hay un libro. No hay nadie que diga, esta es la manera correcta en hacer este negocio, ¿no? Porque Así es muy joven. Entonces apenas empieza. Entonces, yo lo que he notado, otra vez hablando de los anfitriones más exitosos y hablando de los de gestión, de los administradores, es en enfocarte en tu mercado. Y pueden ser varios mercados. Puede ser el mercado de tener 200 propiedades de nivel medio o tener 20 de nivel alto. Pero enfócate en tu mercado y entiende a tu huésped, entiende a tu cliente el que va a venir y aprende a tratarlo, aprende a recibirlo, aprende a dejar todas las propiedades estandarizadas del mismo modo, aprende, o sea, eso va a ser mucho más fácil tu vida. Porque yo creo que cuando nos cansamos es cuando se empieza a volver complicado. Porque el negocio de hospital es un negocio complicado. Y es un negocio de estándares bastante altos. No importa en qué nivel estés. El huésped tiene estándares muy altos. Y esto me lo totalmente. decía una compatriota tuya, que es Ujú. asesora para hoteles y para empresas de renta vacacional. Y ella me decía que el viajero tiene es un tema aspiracional, ¿no? Porque tal vez yo vivo en una casa, como tú dices, tal vez yo vivo en una casa de $500,000, 500,000 euros, pero voy a rentar una Ujú. semana una casa de 2,5 millones de euros, ¿no? Voy a rentar esa casa porque tiene ese sillón que siempre quise, porque tiene esa alberca que siempre quise, ¿no? Entonces es un tema aspiracional. Entonces esa gente va a llegar con altas expectativas. Tú podrías decir, Totalmente. su casa ha de estar sucia, pero no, ellos quieren que donde ellos están pagando dinero por vacacionar, quieren que esté perfecto. Quieren que ese sillón que ven en Sí, las fotos sea en el que van a ir a recostarse un rato, ¿no? Quieren que sea totalmente. exactamente lo que les vendiste. Sí, es muy interesante. Justo para platicar una anécdota de este fin de semana que vino toda mi familia y se quedó mi abuela en el que era antes el Ritz Carlton de aquí de Cancún. Ahora es el Kempinski, que es de la misma cadena, Ujú. pero creo que es una categoría abajo. Ah, pues Y, aquí justo hay uno, bueno, pues el pero no sé Kempinski es de la misma cadena, pero es una categoría abajo. Entonces, la cadena, cinco estrellas. sí, la cadena no renovó Ritz Carlton y renovó con esta otra línea que tienen, porque no lo remodelaron para la categoría de Ritz Carlton, ¿no? No le quisieron invertir esa cantidad de dinero. Pero bueno, o sea, el Kempinski es un hotel de alto lujo con excelente servicio. Y me llamó la atención porque justo se quedó mi abuela y la estuvimos yendo a visitar y el cuarto, o sea, en mi opinión no lo vale el cuarto. El cuarto tenía una televisión vieja, unos teléfonos viejos, o sea, detalles que la gente igual y no ve, pero detalles que digo, oye, no lo vale y qué bueno que no es Ritz Carlton porque menos lo vale. Pero algo impresionante, por lo que sí lo valía, era por el servicio de la gente que se acuerda de tu nombre, que a donde vayan te saludan, y cómo te reciben en los restaurantes y cómo te llevan la toalla a la alberca si estás nadando. O sea, ese tipo de detalles, claro que valía el 1,500 dólares la noche. No, claro que lo vale. Ese servicio es la diferencia. Y entonces puedes no ver que, o sea, esos detalles que te digo, sí, la televisión está vieja, pero funciona.
y tiene la televisión, los canales que tiene y lo que sea. La lámpara de piso del cuarto está un poco oxidada en unos puntos, ¿no? Y lo veo porque yo como arquitecto y como que me dedico a esto, son cosas que ves, pero dices, pero eso no me importa porque el servicio es excelente. Claro. Y voy a dejar un excelente review porque ¿con qué me quedé yo? Con que el servicio fue excelente. Es que muchas veces cuando hay cualquier tipo de problema, si tú estás desde el principio dando un buen servicio, lo que decías antes, al final ese problema se hace más a menos, o sea, se hace más pequeño. Yo, por ejemplo, mira, tengo un listado, ¿vale? Con 10 fontaneros, 10 profesionales del tema de cristalería y tal, gente de todo tipo, en obras, gente de mantenimiento, todo esto, ¿vale? Y cuando pasa cualquier tipo de problema, mira, hoy, por ejemplo, se nos ha partido en una vivienda, ¿vale? Es como una pared y en su día la cambiaron la pared por una cristalera, ¿no? Grande, con vistas al mar. Y delante, o sea, hay un pequeño sofá delante y de fondo se ve, pues eso, todo el mar y tal. Pues hoy, uno de los niños, esta mañana, se ha tirado un poco fuerte en el sofá y el sofá ha dado contra el cristal, ¿vale? Entonces es de doble lámina. O sea, tú lo tocas y tal, y se siente normal, como si no estuviera roto, pero por dentro está roto. Pues rápidamente he llamado a un cristalero y me dice, hasta la semana que viene no puedo. He llamado a otro, hasta dentro de 2 o 3 días no puedo. Y otro me ha dicho, mira, estoy por la zona, me puedo pasar ya. Pues desde que el propietario, bueno, desde que el cliente, perdón, me lo ha dicho a mí, hasta que ha llegado el profesional, han tardado como 25 minutos. Él es alemán, ¿vale? Y él mismo me ha dicho a mí, en Alemania mínimo son 2 semanas para que venga, ¿no? El profesional. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú tienes una lista grande de profesionales con los que tú colaboras en cada ámbito, sea cual sea, al final siempre vas a tener una persona que esté a disposición o tenga algo más de tiempo con más rapidez que otra. Y al final eso también lo ven ellos, o sea, esa disposición, ¿no? Esa predisposición y ese afán de ayudarte y tal, aunque a lo mejor hoy no lo arregle porque hoy no lo hemos arreglado. Es un cristal grande, lo tienen que traer, lo tienen que pedir, pero hoy han ido, lo han mirado, lo han medido, o sea, este tipo de cosas, han visto que es cristalera, que era de doble solapa, ¿no? Y tal. Entonces, eso ya lo están valorando, Claro. ese tipo de detalles. Sí, 100%. Pues mira, ahora sí que ese tipo de servicios pocos lo hacen. No, nosotros igual nos pasaba eso, que teníamos el teléfono de 20 plomeros y le marcas hasta que te conteste uno y hasta que uno te solucione. Y sí, es parte de, y yo creo que es algo que debemos de tener inscrito todos nosotros, los que nos dedicamos al servicio, porque si no se te va a ir sumando. El día de mañana, o sea, no lo vas a arreglar la próxima semana y te va a salir otro problema y se va sumando y se va sumando y al final del día dejaste que se cayera esa propiedad. Y el huésped lo va a ver y lo va a resentir y entonces vas a tener que ir bajando tu precio. El dueño lo va a sentir también, ¿no? Cuando regresa a Todo, su todo. propiedad. Entonces sí, es una bolita de nieve que empieza a Es una... crecer cada vez más y más y más. Exactamente. Yo por eso te comentaba la otra vez que al revés, lo que quiero intentar es avanzar, ¿no? Cuando tú me preguntas a mí qué quiero alcanzar yo, no lo sé, pero lo que quiero es que el nivel crezca, sobre todo en mi equipo. Eso, lógicamente, a nivel financiero, habrá unos márgenes superiores en cuanto a lo económico. Pero no es mi principal deseo, ni mucho menos. A mí me encanta saber que muchas familias al final, directa o indirectamente, pueden ganarse la vida porque colaboran conmigo o porque trabajan directamente conmigo o por mil cosas, fotógrafos, gente de marketing, página web, es que son muchos al final entre una cosa y otra, ¿no? Perdón, entonces, claro, por eso también queríamos poner el tema de un poquito de domótica, el tema de las casas y tal, como te comenté la otra vez, ¿no? Con aparatos, ahora estamos probando y tal, pero en cuanto probemos el que más se ajuste a nosotros, aunque sí que es verdad que todos los que hemos visto son muy parecidos y tal, lo queremos implantar, ¿no? Por ese tema, al final el propietario lo que quiere sobre todo es que haya una limpieza, ¿vale? Y seguridad, sobre todo seguridad. Entonces, si tú haces un trabajo normal, ¿vale? Con los clientes, están contentos, estás pendiente de la vivienda y las viviendas están limpias, es que vas a tener las dos partes contentas. No es un trabajo, sí que es verdad que sea muy complicado,
El problema es comenzar, ¿no? Por lo que tú también comentabas antes, así mato dos pájaros de un tiro, que se me va quedando en la memoria. Cuando comencé yo también, por ejemplo, el otro día hablaba con Juanjo, que en estos días vamos a tener una charla, y me hacía gracia, porque yo cuando comenzaba, cuando tenía esas dos viviendas, al principio yo le hablaba a él por Instagram, y el otro día me decía él a mí, hay que ver que ahora estamos hablando, ¿no? Del tema, pues bueno, que que yo tengo mi negocio, ¿no? Que posiblemente dentro de poco grabemos y tal, y mirabas para arriba y estaban los mensajes de, hola Juanjo, tengo dos viviendas, ¿cómo se...? En plan, dudas, ¿no? No sabía ni Claro. cómo comenzar, más de contratos, o sea, eran muchas dudas al final, lavandería, limpieza, esto y lo otro. Y al final, poco a poco, es eso, motivación, que muchas veces aprende de fallo, es normal, es lógico, poco a poco vas escalando y al final, prueba y error es el mejor método, sinceramente. Mientras que no Claro. sean fallos terribles, ¿no? Pero en cuanto a lógica, más o menos, y en cuanto también tienes que estar un poco avispado, moverte, al final es todo a lo que vuelvo siempre, motivación. Tienes que tener una buena capacidad de solución de problemas en este negocio. Y justo lo Exactamente. que dices, prevenirlos. Justo te iba a decir, me comentas y que es algo que no te gusta, pero sí que eres de los mejores de la zona, ¿no? Por no decir el mejor, que tal vez dirán lo que dices, tus colaboradores. Claro. No, 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 por Pero eso es la te, realidad. te entiendo, pero entonces ha de ser complicado el seguir aprendiendo, ¿no? Porque es un negocio en el que tenemos que seguir aprendiendo porque ves muy cambiante. Y por lo general yo siempre le digo esto a los anfitriones nuevos. Quieres aprender, quieres saber cómo posicionar tu propiedad, ponte a ver lo que hacen tus vecinos. Ponte a ver lo que hacen las propiedades más exitosas. ¿No? Entonces, si tú estás hasta acá arriba, ¿cómo le haces para no quedarte cómodo, para no quedarte estancado en esa posición? Porque otra vez es un negocio que tienes que estar evolucionando constantemente. ¿Cómo le haces? Si tú estás acá arriba, ¿cómo le estás haciendo para siempre subir más la vara, para siempre tener la meta todavía más lejos? Pues yo personalmente, lo que te digo, yo cuando veía que había temas de aparatos y tal, ¿no? Que podían ver cuántas personas más o menos aproximadamente podía haber dentro de la casa, temas del humo y tal, pues lógicamente esos avances me hacen que yo, precisamente, que quiero ser un número uno, ¿vale? Lo sea o no, pero yo personalmente lo quiero ser, entonces es la única manera de llegar a conseguirlo, porque si ni siquiera lo tienes en mente, es cuando no lo vas a conseguir nunca. Entonces yo era una de las opciones que yo decía, esto nuevo lo miro. Al final yo miro mucho contenido también americano, ¿vale? Tema de Estados Unidos y tal, que veo que allí en muchos aspectos van algo más avanzado que en Europa y tal. Entonces también miro todo este tipo de cosas. Yo recuerdo incluso, mira, y yo es que es lo que te digo, yo no tengo filtro ninguno y te lo digo muy claro. Yo cuando yo no sabía nada, bueno, sabía más o menos algo porque había estado con la vivienda y tal, he estado vivienda, pero el tema de contratos y tal, yo llamaba a las empresas más fuertes de aquí de la zona, ¿no? Y me hacía pasar por un cliente y todas las dudas que yo tenía, yo se las preguntaba y ellos mismos me las iban resolviendo, yo lo iba apuntando todo en un papel. Es más, yo me acuerdo, porque yo sabía, yo buscaba contratos y tal, y yo decía, ¿cómo hago yo un contrato, no? A ver si lo voy a hacer con un fallo, al final son muchos miedos, ¿no? Pero que realmente, pero es normal, ¿no? Al principio tienes mucho miedo y tal, y quizás más cuando eres un poco más joven, ¿no? Quizás con el tiempo eres un poco más arriesgado. Pero yo le preguntaba, no, es que mira, es que yo antiguamente estaba en una empresa de alquiler vacacional, porque claro, la gente no te quiere dar lógicamente el contrato, ¿no? Así de buenas, sabes que es algo más privado y tal. Entonces yo decía, pero es que mira, es que estamos a punto de realmente querer cerrar con vosotros y tal, pero en el otro contrato había algunas cosas que no nos venían bien y tal. Usted me lo podría pasar solo por WhatsApp para saber y si todo va bien y tal. Firmamos esta tarde mismo. O sea, yo me inventaba unas películas realmente grandes. Pero de ahí yo veía un contrato, ya hacía yo el mismo. O sea, lo veía como referencia, pero yo hacía uno personalizado, ¿no? Pero Claro. ya teniendo una referencia, veía como las otras empresas, sobre todo en Estados Unidos, en parte más avanzada de España, o sea, bueno, de España sí, de Madrid, Barcelona, en Europa, preguntaba todo, 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 y de ahí como yo más aprendí, de verdad. Enviaba correos, los llamaba, o sea, había uno mira, había una empresa, ¿vale?
en la cual yo llamaba constantemente. También es una de las cosas que de verdad aconsejo siempre, aparte de motivación y resiliencia, ¿no? Esa constancia permanente, de verdad. Mira, había una empresa que le envié 8 emails. Yo pensaba, ¿por qué no me responde? De verdad, ¿por qué no me responde? Era una empresa de renting, ¿vale? En Málaga. Porque claro, llegan al aeropuerto de Málaga y de allí vienen para Marbella, ¿no? Que se tarda en torno a unos 45 minutos. Y pensaba, y lo tengo cerrado con empresas de golf, restaurantes, ¿no? Todo tipo de empresas. Y yo pensaba, ¿pero por qué esta no me responde? Pues seguía hasta que un día me dijo, mira, Javier Ben Susan, quien tú quieras que sea, me acuerdo perfectamente del mensaje, dice, mira, don Javier Ben Susan, quien tú quieras que seas, no he visto un caso igual. Yo creo que lo tuyo es patológico, ¿no? Pero después de todo esto, no se preocupe, que usted sin duda alguna va a llevar un acuerdo, o sea, va a llegar a un acuerdo de colaboración con nosotros, porque no hemos visto nunca nada igual. Entonces, si todo lo hace con esa perseverancia, no nos cabe duda ninguna de que lo hará bien. Imagínate, eso es una anécdota que tenemos y es increíble, ¿no? Al final, muchas veces cuando vamos allí a la oficina y tal, nos reímos. Pero para que vean en ese aspecto, ¿no? Muchas veces la perseverancia es lo importante que es. Y realmente el problema era que estuvieron 2 semanas de vacaciones. Claro. Por ahí. Cuando llegó después la secretaria, vio todo eso, dijo, esto no es normal. Sí, 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 a ver, claro. hay que tener las ganas de conseguirlo y después, a veces, y como dices, o sea, tal vez siendo joven o tal vez siendo empezando, a mucha gente le da pena el contactar a gente o piensan que esa persona es muy importante o que no se merecen una contestación y nos rendimos. Pero al final del día todo el mundo está aquí en el mismo juego. Entonces lo que dices tiene mucha ciencia. El contactar a otras empresas, el ver qué es lo que está haciendo tu competencia, es la mejor manera de empezar un negocio. Es- Este, Cuando nosotros comenzamos hace 8 años, 7 años, no había muchas empresas de esto en Latinoamérica. Además, había algunas en Estados Unidos y la manera en la que lo hacían no iba bien con nosotros aquí en México. Hasta que encontré una en Colombia. Encontré una en Colombia que ya operaba en Colombia, operaba en México y operaba en Los Ángeles. Y después resulta que esa empresa era de Daniel Zamata, uno que trabaja ahorita en Price Labs, que lo conozco muy bien y se ha vuelto buen amigo. Pero yo les marqué a Colombia y les dije, oye, a ver, mira, tengo una propiedad, no sé qué. Y así empezamos a sacarles información. Y así fue como nosotros montamos nuestra empresa al principio. Porque como no teníamos idea, ya lo habíamos lanzado, pero no teníamos idea cómo seguir adelante. Entonces así fue buscar quién ya lo había hecho. Porque una vez no estás inventando el hilo negro. Sí es nuevo este negocio, pero ve lo que están haciendo los demás, ve lo que están haciendo los vecinos, que por eso te pregunto a ti, porque digo, al final del día así empezaste y por eso te pregunto, o sea, ¿cómo sigues creciendo? Porque sí, siempre hay alguien que lo va a hacer mejor que tú, siempre. Si Siempre. tú, si tú crees que eres el mejor, quiere decir que no te estás fijando bien, ¿no? Porque siempre va a haber alguien que lo va a hacer mejor que tú y siempre es bueno tener esa persona mejor que tú, porque siempre es como la zanahoria del caballo, ¿no? O sea, siempre tienes que seguir algo, siempre tienes que ver qué es lo que está haciendo esa persona que lo hace mejor para agarrar algunos de los detalles que él hace y tú hacerlo y tú tratar de mejorar lo que él hace, ¿no? Por eso te digo que soy de los mejores. Sí, 100%. De verdad, en constante aprendizaje. Yo cuando tú me preguntas eso, ¿no? De cómo te das cuenta tú de que algo ha salido, esto y lo otro, es porque yo me despierto muy temprano, ¿vale? Y desde primera hora siempre actualizo anuncios, correos, este tipo de cosas y tal, pero miro empresas. O sea, yo vivo obsesionado mirando empresas, pero de altísimo nivel, lógicamente, Claro. para aprender cosas, ¿no? Que quizás, pues, empresas más estándar, pues sabes que de norma general, pues, a lo mejor se quedan más estancadas o, bueno, tienen una cierta clientela y no quieren abarcar nada más, ese tipo de cosas que yo las respeto, ¿no? Pero, claro, es respetable, ¿no? También el tema de, mira, que antes lo habíamos hablado, ¿vale? Hay personas, que esto también lo hablé contigo la otra vez, que delegan y yo lo veo muy. Yo delego todo lo que pienso. Mira, por ejemplo, ¿vale? Que esto también lo hablaba hace poco con un gran amigo mío.
hay un fallo que al principio lo queremos hacer todo, Ujú. ¿no? Pasa muchas veces a muchos, a mí me ha pasado inclusive, ¿no? Porque piensas que te ahorras algo y tal. Pero, por ejemplo, mira, en cuanto a marketing, yo sé de marketing, pero es que sé que hay gente que lo hace 1000 veces mejor que yo. Entonces, al final, este tipo de resultados, o la limpieza, ¿no? Imagínate, lo hago yo, ¿vale? La casa puede estar limpia, pero es que son detalles. Al final, si viene una persona que la limpia súper bien y que huele súper bien, y estos tipos de detalles que a lo mejor parecen tonterías, pero estamos en las mismas, al final te hacen a ti una súper review, ¿no? Por así decirlo. Entonces, tienes que estar atento a todos estos detalles y tienes que delegar este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, ¿en qué pienso que soy bueno? Pues en el trato con el cliente. Por eso yo, personalmente, siempre quiero tener ese trato con el cliente. Muchas veces que no doy abasto, es imposible. Entonces, Claro. sobre todo en la época de verano. Entonces, hay unos cuantos que, más o menos, unas cuantas personas que trabajan conmigo, que las he formado de la manera en la que yo lo haría, ¿no? Para tener ese primer contacto. Pero sí que es verdad que yo pienso que en ese aspecto nadie lo haría con la misma dedicación que yo, ¿vale? Por Claro. eso siempre intento hacerlo yo más personalmente, ¿me entiendes? Claro, o que tus empleados vean cómo lo haces y transmitirles esa, esa motivación. Y esto, tío, te pareces mucho justo creo que te lo platiqué la vez pasada, a Daniel de Mi Casa es Tu Casa. Tienen una mentalidad muy parecida. Y él, digo, que me cambió mucho la manera de pensar y a muchos otros anfitriones que me han dicho que han escuchado ese podcast. Este, este tema de hacer todos los check-ins, de estar en los checkouts, de la atención personalizada, está regresando y ya cada vez más las empresas lo están adoptando, ¿no? Y tal vez yo hace algunos meses te hubiera dicho, sí, es que es imposible, es incosteable, pero más bien tienes que modificar tu negocio para que sea costeable. Tienes que modificar tu negocio para que vaya hacia allá. Hay Claro, una balanza, ¿vale? La balanza es clara, pero muchas veces hay que ser un poco más objetivo, ¿no? En cuanto, por ejemplo, decirte, ¿no? Mira, tú, en esta balanza, el propietario, ¿tú cómo te lo vas a ganar más? Si tú vas personalmente o si pones una cajetilla. sí, Lógicamente, si vas, ¿no? Entonces, de norma general pensamos, no, es que al automatizar trabajamos mejor, ¿vale? Trabajas mejor, pero es que a lo mejor vas a tener menos propietarios. Entonces, quizás, si tienes más propietarios, puedes permitirte tener más trabajadores. ¿Me entiendes? Al final es una bola, como tú habías comentado antes. Entonces, tú puedes ir a casa, imagínate una casa de 3 millones, de 2 millones, de 1 millón. Ahí, si tú dejas una llave en la puerta, va a ser más complicado, muy complicado, por no decirte casi imposible, que una persona te deje esa propiedad, ¿no? Con claro. esa vía tan grande. Entonces, claro, si a mí personalmente me gusta, voy, le hago reír, le ayudo y verifico el tema, por ejemplo, de la documentación también, ¿no? Lógicamente, este tipo de cosas, porque aquí en España hay que enviárselo a la policía y tal, ¿no? Me imagino que allí también, No, para aquí hacer no, un aquí registro, no, ¿no? no. Pues bueno, aquí hay. Cero. Pero sí sé que sí sé que lo hacen allá por eso. Cuando he viajado allá, sí, sí. O sea, sí, aquí en México no. Entonces, bueno, que aquí se hace, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, claro, tenerlo muy presente, ¿no? Claro. Bienvenido al tercer mundo. Este. Oye, a ver, no, a ver, tienes toda la razón. Ya llevamos un ratito, yo creo que lo vamos a cortar en breve, pero te quiero contar justo una anécdota ¿Mm? donde, y creo que te la conté muy reciente, porque justo estoy haciendo el estudio de mercado en una zona donde tenemos una casa de lujo, una casa aparte de la otra, una casa de lujo, porque la que te conté hace rato está enfrente de la playa, esta está en el centro de Cancún, ¿no? Está aquí muy cerca de mi casa. Y es de 7 recámaras, una arquitectura increíble y somos el mejor de toda la cuadra. O sea, somos la mejor propiedad de toda la cuadra, de toda la zona. No hay una propiedad igual en la zona en la que estamos. Y somos obviamente la propiedad que tiene el precio más alto. Tenemos una muy buena ocupación. La ocupación promedio en la zona es de 55%. Nosotros en esa propiedad anual es de 48%, ¿no? Es una casa que se renta casi siempre en fines de semana. Es una casa muy grande y ¿Mm? bastante cara. El precio en la zona promedio es de $250. Nuestro precio promedio anual es de $850. Estamos muy por arriba del mercado. Y y es un problema porque contra quién compites, contra quién peleas, ¿no? Es difícil estarte subiendo constantemente.
Y recientemente descubrí una propiedad que no sé por qué no había visto en mis estudios de mercado. No la había visto. Según yo, antes eran hostal y se convirtieron en casa de lujo. Pero la acabo de descubrir y es una propiedad, una arquitectura impresionante. 7 cuartos, alberca, pero se rentan en $300. Y la propiedad está hermosa, o sea, está hermosa. Y yo estoy seguro que yo la podría convertir en lo mismo, que es la correa que manejamos. Y he estado analizando el por qué están tan baratos y justo tienen eso. Es check-in autónomo. Los reviews malos que he visto tienen, no hay alguien que los atienda. Nosotros tenemos una persona de servicio todos los días, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, limpia todo como tal, limpia todas las habitaciones, los atiende. Los reviews nuestros son de Gloria, amamos a Gloria, Gloria nos ayudó con esto, Gloria nos llevó al súper, Gloria nos cocinó. Además ofrecemos servicio de chef. Entonces también los reviews dicen, Miguel es una maravilla, Miguel nos cocinó esto, Miguel nos atendió, Miguel nos hizo lunch para llevar al tour. Los recibo yo en persona o si no puedo yo alguien de mi equipo, pero como está enfrente de mi casa, me gusta a mí recibirlos en esa casa, ¿no? Entonces siempre los reviews son excelentes. Y cuando llegan a reservar con nosotros nos dicen, oye, yo quiero que esté Gloria, oye, yo quiero que esté Miguel, oye, yo quiero este mismo servicio que le diste a esa persona. Entonces, tenemos más del doble del precio de la zona, con casas del mismo tamaño, que no tienen la misma arquitectura. Pero al principio nosotros empezamos vendiendo la casa en $250 al precio de mercado. Y fue un trabajo constante para llegarlo al nivel que está ahorita. Claro. Pero, y es uno de mis ejemplos más claros, porque es una casa que sobresale de la zona, que es muy diferente. Pero yo siempre lo hablo con todos los huéspedes. Esto es algo que puedes llegar a hacer con cualquier propiedad. Si le echas las ganas. Si ofreces este servicio plus, este servicio extra, que no tiene, o sea, que no le tienes que invertir millones, puede ser el recibirlos, el saludarlos, el recomendarles, el platicarles como local, ¿no? Entonces sí es algo que a mí me gusta hablar mucho. Últimamente lo he estado hablando más y sobre todo creo que mi plática va hacia allá gracias a ustedes, anfitriones que vienen aquí al podcast y me platican estas historias y voy abriendo los ojos a cosas que tal vez no vi antes. Tal vez yo no había visto eso antes. O sea, hacíamos el servicio, lo trabajábamos, pero tal vez no lo había notado yo porque lo hacía automático. Tuvieron que llegar anfitriones como tú a platicarnos esto para tal vez yo abrir los ojos y ver, claro, este es el camino correcto. Claro. No, al final es eso. Mira, ya finalizando, a mí me encanta la gente con la que trabajo, están muy contentos también y es lo que tú dices, si están contigo, van, escuchan, al final después lo van haciendo ellos también tienen esa... Al final es como un win to win, ¿no? El cliente se pone muy contento, ellos también se sienten muy satisfechos con ellos mismos. Al final es un buen ambiente que se va creando y al final hace que estemos todos contentos, ¿no? Y bueno, ¿vale? Espera, un segundo, me están llamando. No te preocupes. Cuanto al valor, mira, en cuanto al valor, yo tengo una cosa que yo siempre he dicho, ¿vale? Y perdona la palabra, ¿no? Pero yo no prostituyo, o sea, no prostituyo mis tarifas, ¿vale? Muchas veces pensamos que contra más barato, mejor. No es así. Es mejor contra más valor. Por eso tú, por ejemplo, vendes en cuanto a servicios y este tipo de cosas y alquilas la vivienda sin problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final se ajusta, o sea, lo que no puede ser es algo que sea desmedido, ¿no? Un precio altísimo, un valor muy bajo. Eso no tiene significado ninguno. Sí que es verdad que tú sabes bien que cuando se comienza en una vivienda, como no hay review y no hay nada, es más complicado y ahí sí que es verdad que en un principio hay que bajar un poco el precio hasta que ya haya ciertos comentarios y tal, y de ahí lo vas equiparando, ¿no? Pero después, cuando ya hay buenas reviews, das buenos servicios, la gente, como tú dices, conoce hasta el nombre de las personas, al final es como las reviews son como una pequeña historia, ¿vale? Que tú vas creando un resumen de cómo se hacen las cosas en tu vivienda. Entonces, por eso es tan importante, tiene tal importancia. Y este tipo de cosas, claro, si aumentas el valor y tienes un muy buen valor, es que es algo magnífico. Yo, por ejemplo, aquí en esta zona, imagino que allí también, ¿no? Yo como trabajo, mi porcentaje es un 25%. Gente que tiene un 20 y otra que tiene un 30. Yo precisamente pienso además que no soy caro. ¿Por qué? Porque ofrezco muchísimo, más de lo que sé que ofrecen personas que tienen, o sea, empresas que tienen un 30%.
Entonces yo sé perfectamente que estoy más que justificado. Por eso yo nunca me rebajo ante nadie ni ante nada en ese aspecto, ¿no? De cuánto vivienda. ¿Por qué? Porque sé que está muy justificado. Entonces hacerlo ya por menos sería, a mí personalmente, faltarme un poco, ¿no? En ese Claro. aspecto. Y una última cosa que te quería decir, antes me comentabas que veía yo en cuanto a futuro y tal. Principalmente ahora mismo es crecer la empresa, ¿vale? No sé hasta qué punto, pero crecer. Me está gustando cómo estamos trabajando, cómo lo estamos haciendo y tal. Y sí que es verdad que es una cosa que también has comentado antes, que era, no hay mucha información sobre esto, ¿no? Ni en redes, ni en vídeos. Es algo nuevo, pero que no es nuevo realmente porque no lo hemos inventado, pero que no está muy desarrollado o hay ciertos estándares, ¿no? De leyes o que sería que hay una regulación exacta para... O sea, al final es todo según el sitio, según incluso en el mismo país, según la comunidad, según la ciudad también cambia mucho la cosa. O sea, es algo muy ambiguo, ¿no? Entonces sí que es verdad que en un futuro me gustaría, ¿vale? Ayudar a personas, por ejemplo, que son personas particulares, ¿no? Que tienen su Airbnb y tal, ayudarle a que ellos mismos lo hagan, pero de una manera que sea exitosa, ¿no? Por así decirlo. O que lo terminen haciendo bien. Al final yo ayudo desde Marbella hasta Sotogrande, ¿no? Que el otro día creo que lo vimos los dos juntos, que eran 40 y algo kilómetros. 45 kilómetros, algo así, sí. Algo así. Y bueno, realmente creo que era un poco menos. Sí, es verdad que yo te decía, ¿no? Que podía ser por el tráfico y tal, ¿no? Pero bueno, al final España es muy grande. Latinoamérica incluso es grandísima y bueno, si puedo transmitir también algún tipo de ayuda, como a mí me hubiera gustado que yo hubiera tenido en mi vida, pues sería algo fantástico. Bueno, en primera instancia, me encantaría tenerte otra vez de regreso en el podcast más adelante para que lo vayamos planeando, seguir la conversación y nos podemos echar horas. Pero sí, definitivamente lo he visto mucho en anfitriones excelentes que quieren enseñar, que quieren ayudar a otras personas, que ya de por sí ayudan de manera gratuita y ese es un problema que tenemos varios que en llamadas que nos hablaron y no, a ver, no te preocupes, yo te voy a explicar, ¿no? O pasamos al mundo de las asesorías, pero sí, el ayudar es excelente, ayudamos a profesionalizar nuestra industria, ayudamos a que se consolide como una industria y además nos ayuda a crecer. Yo he crecido muchísimo más ayudando que trabajando solo. Sí, es verdad. Oye, Claro, pues, a mí me ha pasado perdón. incluso con jugadores que, claro, muchas veces para tener que explicarle todo al 100% y hacérselo saber a él, al final tú también te tenías que aprender ciertas cosas, ciertos matices que tampoco te lo sabías, ¿no? De manera completa, ¿no? Tienes que aterrizar tus ideas. Exactamente. Claro, sí, 100%. Oye, pues ya nos llevamos un muy buen podcast. Otra vez, formalmente me encantaría invitarte en un futuro cercano al podcast otra vez en esta segunda temporada. Me va a dar mucho gusto continuar nuestra conversación y vamos a compartir me encantaría que me compartieras los enlaces a tus alojamientos para que la gente vea qué es lo que haces, cómo lo haces, y puedan apreciar el profesionalismo que ofreces. Y igual vamos a compartir tu LinkedIn y demás por si alguien quiere contactarte y preguntarte más cosas. Y ahora sí que un gustazo tenerte aquí. La verdad que estoy impresionado con lo que has logrado y lo que vas a lograr. Manténnos al tanto de ese restaurante. Seguramente que si vamos por allá nos va a dar gusto ir a ese restaurante. Y pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a vosotros, ¿vale? Estamos en contacto. Claro que sí, hasta luego. Venga, chao. Con esto damos por terminado el capítulo de hoy. Espero les haya gustado tanto como me gustó a mí haberlo grabado. En la descripción del capítulo les voy a dejar los enlaces al LinkedIn de Javier y de su empresa. Nos vemos la próxima semana en el siguiente capítulo. Hasta luego.